Era la pelota del equipo local con Ricardo Ortiz y Diego Alfonso. El árbitro Carlos Amarilla dio la orden. Ya están jugando 12 de octubre y Guaraní en Itagua. Avanza Filippini, Valentín que busca a Alfonso de espaldas al área, marcado por Benítez. Le quedó a Ortiz a colocar el remate, le rebotó Urrecochea. Dominó el arquero en dos tiempos. Cuando Lesme profundiza para Alfonso, falló Joel Benítez. Y va Alfonso a encararlo a Federico Carvalho. Puede estar el primero para el 12, tocó al medio. Llegó Orué, tiró y la pelota en la parte externa del arco. Cuando tenía ganas Lesme, apareció primero Orué. ¿Quién es que la pierde? Va recuperando Paniagua. Paniagua para Alfonso, está habilitado Alfonso, otra vez le ganó la defensa, esta vez va rumbo al gol, Alfonso tiró. ¡Gol! Del 12 de octubre, Diego Alfonso volvió a aprovechar el hueco dejado por la defensa urinegra. Otra vez se encaró solo, esta vez definiendo él mismo. Y la pelota pega en Urrecochea y se mete al fondo del arco urinegro. Sosa para Cañas, está batiendo el botín derecho del cordón, el botín derecho Lesme, por eso marcó a tiempo. Y Guaraní va con Filippini que metió al centro, Palacios, el cabezazo. César Cáceres Cañete con el córner, el centro que va al segundo palo, saltó Joel Benítez, la bajó. Empató el aurinegro gracias a la cabeza de su capitán Joel Benítez. El centro de Cáceres Cañete desde la derecha. El balón que le llega a Benítez que salta a cabecear y lo iguala el aurinegro. El partido ahora en Itagua está 1-1 a los 28 minutos del primer tiempo. Carvalho. No va a alcanzar Palacios. De cabeza Paniagua. Alfonso gana y está el segundo del 12. Va Alfonso, salió Urrecochea. Penal. Marcó Carlos Amarilla. Penal para el 12 de octubre. Falta de Urrecochea sobre Alfonso. Me pareció que se tiró Alfonso, pero Amarilla vio penal. Gana la posición, gana claramente. Para mí lo toca a Urrecochea. Dio la orden Amarilla, va Villalba a colocar. ¡Gol! ¡Gol! Del 12 de octubre, David Villalba definiendo con categoría. Pelota suavemente tocada por Villalba. Terminó dentro del arco de Guaraní. Balinotti que le grita a sus compañeros de la barrera. Jugada preparada, centro de Caña. Joel Benítez estuvo de frente al gol otra vez, pero esta vez no intervino. La pelota se fue lentamente por el fondo de la cancha. En el fútbol, yo cumplí todos mis sueños. Ahora te toca a vos. Si tenés 13 años de edad, podés ser parte de Football Dreams. Un proyecto único que busca a los jóvenes futbolistas con más talento. Los ganadores recibirán una beca completa en la mejor academia de deportes del mundo. Inscribite en su ciudad y empezá a soñar. Va Notario, tocó para Palacios, no pudo rematar, sacó de vuelta Villalba. Ya se hizo el córner, centro de Notario que se va cerrando. Balinotti y el travesaño y después hay un cabezazo forzado de Marecos. La pelota cayó por detrás del arco, se salvó el 12 de octubre. Lo va presionando Eduardo Filippini. Alfonso y la pelota. Alfonso y Renau que está habilitado y dentro del área. Amagó Renau, está el tercero, tiró, pegó en el palo. Y el rebote le quedó a Marecos. Se ha salvado Guaraní hacia el tercero del 12. El 12 de octubre 2-1. Centro de Cáceres Cañete. La pelota que vino al área arriba a buscar Filippini. Varios que saltaron a desviarla. Herme Valdés la volvió a poner. Desvió Filippini. Y atropellando Julián Benítez cerca del poste derecho. Cuando va a ovelar, Balinotti soltó la pelota y en el rebote estuvo atento del arquero para atraparlo otra vez. Ay, acaba de ganar. Es el final del partido. Ganó el 12 de octubre. Acaba de derrotar a Guaraní por 2-1.